Ok, gracias Nemías por tu comentario. Sí, precisamente como veníamos mencionando, hubieron muchas situaciones de tipo político que se vinieron presentando y incluso las anteriores que mencionábamos también podríamos apostar que pudieron haber sido de tipo político. No me voy a meter ahí porque sería meterme con las creencias de las personas, pero todo esto tiene que ver con una cuestión de ese tipo. Sin embargo, esto no le quita el carácter de sagrado, ni tampoco le quita el carácter de místico. Si bien estaba impregnado de una cuestión de tipo política que la podemos ver desde los 10 mandamientos, o sea, cuando vemos ahí es una cuestión de tipo política sobre el comportamiento del ser humano. Es precisamente de lo que hablan esos 10 mandamientos. Pero eso no le quita el carácter de sagrado, ni tampoco el carácter de místico. No solamente es una cuestión que nos dice cómo debe ser el comportamiento social del ser humano, sino que también ese comportamiento genera una transformación dentro de la percepción del individuo para abrirse al campo de lo que conocemos como la espiritualidad. Y que ese campo de la espiritualidad está descrito siempre, curiosamente, en forma metafórica, que lo hacen perfectamente o lo retratan perfectamente todos estos textos de los que estamos hablando. Si alguien cree que estamos hablando entonces de cuestiones de tipo histórica únicamente, no va por ahí. Estamos solamente dando un contexto de lo que es, lo que conformó esta enseñanza, pero en ningún momento lo estamos cercenando o cortando ni de la espiritualidad ni del misticismo, que van a ser unas partes fundamentales en todo esto que estamos desarrollando. La otra cuestión, aparte de que en este caso los grupos fariseos fueron los que le dieron la forma a lo que va a ser el pueblo, digo, a lo que va a ser el grupo de los fariseos, digo, de los rabinos. Entonces, los rabinos, o estos grupos de los que estamos hablando con la destrucción del templo, dentro del mismo rabinato se forman grupos ortodoxos, de los que estaba hablando Nehemías hace un momento. Estos grupos ortodoxos no solamente se quedan en la parte de tipo social o de tipo política, sino que empiezan ahora a darle un enfoque, como mencionamos, de tipo espiritual y de tipo místico. Y entonces empiezan a retomar tradiciones que se venían reescribiendo, tradiciones que se venían llevando a cabo por los grupos o sectas más pequeñas conocidas como los Amorraim, que eran en este caso los sabios que comenzaron la escritura de los textos del Talmud. El Talmud está escrito en dos etapas, en la etapa de la versión de Israel y la etapa babilónica. Solamente que los Amorraim solamente dejaron la primera base de lo que van a ser los textos talmúdicos, pero digamos que quedaron sin fundamentar. Rabí Akiva, que es el personaje del que estamos hablando, va a ser de los sabios de la tercera generación, o así se les conocen. ¿Quiénes son estos sabios de la tercera generación? Van a ser los rabinos que van a fundamentar los comentarios que hicieron previamente los samuráis. Entonces, en este caso, esa es la razón por que se le da el término a Akiva, que pertenecía a uno de los Tanaim. ¿Qué son los Tanaim? Son los sabios o los doctores de la ley. ¿Y estos qué eran? Eran los rabinos que le dieron la fundamentación lógica a todos esos comentarios que venían dando los sabios anteriores a ellos. Claro, todo esto descrito desde la línea desde los fariseos. Entonces estamos mencionando que desde ahí se empezó a extraer un grupo que por prueba y error o por, ¿cómo le llamamos esto? Por evolución, fue sobreviviendo al resto de los grupos que no tenían, en primer lugar, no tenían la credibilidad delante de las personas y eso para mí ya es algo muy importante. Entonces, este grupo de los fariseos se fue ganando lo que fue la confianza de las personas, tenía una mucho más larga tradición que muchos de los otros grupos y estaba haciendo un esfuerzo por mantenerse en una línea que siguiera las tradiciones según como ellos consideraban que era lo más legítimo posible. Y esto desembocó entonces en todos esos pequeños grupos que conocemos hoy como
pues las escuelas de las yeshivas y también lo que son las sinagogas, y que permitió que al separarse este poder del conocimiento de la tradición en pequeños grupos y venir la división por parte de la cultura romana y haciendo un exilio para que todos estos grupos judíos sean disperdigados en diferentes lugares, como estaban divididos en grupos más pequeños, no sufrieron la desorganización de sus tradiciones, sino que al contrario, cada vez que se iban convirtiendo en núcleos más pequeños, cada una de estas fue dando lugar a nuevos conocimientos más nutridos, más detallados, más específicos, más aplicados a la vida cotidiana y a tradiciones más ricas y a una gran variedad de textos sagrados. No sé si hay algún comentario hasta aquí. Va, mira, este, todos estos movimientos que no solamente fueron acá fariseos, amorreos, etcétera, también en las otras culturas hubo otros movimientos místicos. El detalle, pues ahorita estamos concentrados en la cuestión de la cábala, ¿no? Pero te hago la pregunta, Memo, toda esta evolución que ha habido, conocimiento, enseñanza, aprendizaje, ¿ha sido por casualidad o ya estaba planeado, Memo? Em, Mi respuesta a esta pregunta que me hace Nemías, gracias Nemías, muy interesante tu pregunta y, y me parece también, me llama la atención, siempre logras meterme en aprietos, pero pues bienvenido, todos tus comentarios están muy interesantes, me hacen pensar bastante. Em, yo contestaría que desde el punto de vista de lo que es lo que venimos planteando, que en este caso se trata lo que es el, el- el libre albedrío y lo que es em, se me va ahorita el otro término, em, el destino. El ser humano todavía entiende muy poco de la naturaleza de la que está compuesto, y eso tendríamos que ir siendo humildes para aceptarlos. Sabemos que tenemos una parte de nosotros que se le conoce como el subconsciente. Han hablado de ellos místicos a lo largo de todas las diferentes tradiciones e inclusive es un área de investigación en la ciencia. Se sabe en un aproximado de un porcentaje que el 93 o 94% de las capacidades que desarrolla un ser humano se llevan a cabo de manera subconsciente. Y esto podría dar lugar desde un punto de vista más científico a que en ese campo de percepción súper elevada, que si lo ponemos en evaluación de capacidad, solamente es como tener un motor que tuviera 14 veces la capacidad del motor que uso. Entonces, si yo tengo una capacidad que considero que es la más amplia mía, pues esto lo que nos dice es que tenemos anexado un supermotor de procesamiento que es 14 veces más grande que nosotros y que no lo estamos utilizando. No está muy claro de por qué es esto así. Sin embargo, estas capacidades inherentes en el ser humano, que están potencialmente como dormidas, como en una especie de estado de letargo, tienen la capacidad de hacer intercambios de información sin que nosotros lo queramos llevar a cabo. No sé si me expliqué. Entonces, cuando dos personas están interactuando o hablando entre ellas, como lo que estamos haciendo precisamente aquí, nuestro subconsciente, el subconsciente de cada uno de nosotros, está intercambiando información ahora mismo. Y ese intercambio de información no es lo que estamos diciendo. Son los cambios de volumen, los cambios de velocidad, los movimientos corporales, la respiración, etcétera. Todas esas cosas o pequeños detalles y microfacciones que nosotros estamos liberando y que algunos de ustedes no soy capaz de compartirlos porque tienen su cámara apagada y no puedo ver su interacción, aún así su subconsciente, si mi subconsciente está intercambiando información con ustedes en este momento.
Y eso yo no lo puedo controlar, está fuera de mi capacidad y está fuera de mi comprensión, y sin embargo se lleva a cabo. Entonces, si esto debía de ser así o no debía de ser así, eso no lo sé, pero lo que sí sé es que hay fuerzas por encima de nosotros que están tratando de que se dé la situación mejor o la más adecuada. O sea que lo que hemos llegado hasta la actualidad, podríamos decir que en términos prácticos no es resultado de la casualidad. No sé si contesté tu pregunta, Nemías. Sí, Memo, gracias. Ok, entonces para finalizar, en este caso este personaje, que fue uno de los principales escritores de lo que fueron los textos talmúdicos para concluir, fueron aquellos libros que traían las enseñanzas acerca de la halajá o de la tradición judía, en este caso de los mandamientos, pero no los 10 mandamientos que se nos ha enseñado en nuestra cultura, sino de 613, solamente 613 mandamientos que vienen a lo largo de lo que es todo el libro de la Torah y del Tanaj, y que vienen sintetizados y comentados como una extensión de esos 10 mandamientos de las leyes mosaicas, son una extensión de las leyes mosaicas de manera desglosada para poder llevar a cabo una especie de práctica mística en la que el ser humano, en este caso no cualquiera, sino el que se considera israelita, en este caso ellos que se consideran de sangre israelita y otros que se consideran israelitas por sus creencias, al llevar a cabo estas prácticas, llevan a cabo un proceso místico de transformación en ellos. Entonces, el Talmud también está fuertemente relacionado con la parte mística y con la parte de la tradición de la espiritualidad. Si bien está enraizado en una serie de prácticas religiosas, como objetivo final sigue teniendo el desarrollo del ser humano para acercarse a un potencial mayor. No sé si hay algún comentario antes de finalizar, alguna pregunta que tengan o alguna duda. De mi parte ahorita no, Memo. Bueno, pues muchas gracias por haber estado esta sesión más con nosotros. Espero que haya sido de su interés y de su agrado. Seguimos compartiendo y continuamos en la siguiente sesión. Tengan un buen día. Gracias por apoyar. Que estén bien. Saludos, buenas tardes a todos. Saludos.